Es básicamente lo que ustedes van a hacer en su programa que están generando. ¿De acuerdo? A ver, no sé si están de acuerdo con eso. Buenas tardes, ingeniero. De mi parte, yo estaría muy de acuerdo en que se nos pueda impartir esa clase, puesto que esto nos va a ir, no sé, ambientando más todavía respecto a la materia. Y creo que la cosa sería en realidad definir la fecha para el día. En todo caso, esto creo que va a depender del otro ingeniero también, ¿no? Bueno, él me dijo que está dispuesto. Él ha sido mi ayudante en todos los proyectos de las torres y de la asamblea. Él tiene un muy buen manejo de los programas, especialmente del SAP. Y entonces eso va a ser muy útil porque les va a permitir a ustedes ver cómo se aplica esto que estamos estudiando en la práctica y no tanto en la teoría. Pero, como insisto, sin la teoría no sirve la práctica. Porque ustedes pueden comenzar a manejar paquetes muy bien y no entender muy bien lo que están haciendo. ¿Alguna otra opinión? Entonces yo voy a hablar con él para ver si puede ser el martes, que se puede preparar él para el martes o en último caso este jueves al otro. Bien. Entonces, dicho eso, voy a tratar de compartir para que podamos seguir con las clases. Bien, señorita Rengel, se está viendo, ¿verdad? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Bueno, ahora vamos a entrar con lo que es importante. A ver, quiero hacer para que nos podamos un poco ubicar. Lamentablemente hemos perdido mucho tiempo y vamos a tener que tratar de recuperarlo. Pero voy a tratar de aquí de ver lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Y de hecho, ustedes ya tienen que haber avanzado con su proyecto de curso. Y las prácticas también vamos a ir corrigiendo para que se pueda evaluar en forma más o menos racional. Bien. A ver, entonces, me va a decir, señorita Rengel, si se ve, no se ve. O si le doy más luz, le quito la luz. Entonces, dijimos nosotros, como siempre, que tenemos el modelo físico. Entonces tenemos que generar a este modelo físico un modelo matemático. Una vez que hemos planteado el modelo físico en un modelo matemático, lo que tenemos es que resolver este modelo matemático. Como siempre, el tema es plantear y resolver. Entonces aquí está el plantear el modelo matemático. Muy bien, ya. Ahora, vamos. Entonces, básicamente es el tema, plantear y resolver. Ahora, el planteamiento del modelo matemático es generalmente este modelo matemático, ¿qué significa? Un sistema de ecuaciones diferenciales del medio continuo. Entonces, tenemos que plantear las ecuaciones diferenciales. ¿En base a qué planteamos ecuaciones diferenciales? Planteamos en función a las variables del problema y a las relaciones entre esas variables.
Bien, es eso. Entonces, esta ecuación diferencial, vamos a ver, señor Hernani, ¿cómo planteo estas relaciones de las variables? Con las condiciones de equilibrio, ingeniero. ¿Solamente? No, las condiciones de equilibrio, también las condiciones de equilibrio estático, las condiciones energéticas también cuando faltan las ecuaciones. No, hasta ahí no, todavía no. Vamos. A ver, ¿cuáles son las variables, señor Hernani? Ya no, tenemos que estudiar porque ya vamos a comenzar a evaluar la próxima. Claro, las variables son tensiones, las deformaciones, los desplazamientos. ¿Ya? Entonces, si usted tiene las variables, aquí usted tensión, desplazamiento y deformación. Esas son las variables, ¿verdad? A ver, vamos, yo quiero que vamos un poco más rápido. Señor Jordi, ¿cuántas variables tengo? 15, ingeniero. Tenemos 15 variables. Tenemos 3 son de tensiones, donde 3 son normales, 3 son tangenciales. También tenemos 6 deformaciones, 3 normales, 3 tangenciales y 3 desplazamientos, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, uno que usted me dice acá tengo las tensiones, son 6 tensiones, 6 desplazamientos, 6 deformaciones y 6 desplazamientos. Y 3 desplazamientos. Por lo tanto, tengo 15. Por lo tanto, para plantear el modelo matemático, a ver, señor Daniel Casas, ¿cuántas relaciones requiere y cuáles son? A ver, señor Daniel Casas. ¿Está ahí, señor Danner? A ver, señor Grady Poma. 15 ecuaciones. Sí, está bien, 15 ecuaciones. ¿Y cuáles son? Vamos, eso yo requiero. Si no sabemos plantear el modelo matemático, entonces no vamos a... ¿Qué podemos hacer? O sea, es como no entender lo que vamos a hacer. A ver, vamos, señor. De equilibrio, de geométricas y control. A ver, usted dice que estas ecuaciones, estas relaciones son las de equilibrio. Físicas. Las geométricas, bueno, las físicas, las geométricas y las de compatibilidad. A rigor, estas son las 6 ecuaciones y tenemos, por lo tanto, 3 ecuaciones de equilibrio, tenemos 6 físicas y 6 geométricas. Javier, estoy dando clases. Yo lo llamo. Bien. A ver, rápidamente, ahora quiero ver, tenemos que ir muy rápido. A ver, señorita Tumiri, ¿qué me significan las físicas? ¿Qué relacionan las físicas, señorita Tumiri? A ver, señor Jorge Cruz. Ingeniero, Sí, a ver, Tumiri. ¿me escucha, ingeniero? Escucho, a ver. Ya. Las relaciones físicas relacionan la tensión y la deformación, que es la ley de Hooke. Ya, la tensión con las deformaciones. Bien, las geométricas. ¿Qué me relacionan, señor Guzmán? Rápido.
Vamos. Señor. Ingeniero, relaciona los desplazamientos con las deformaciones. Los desplazamientos con las deformaciones. ¿Verdad? Ya, esto en función de las los desplazamientos en función de las deformaciones. A ver, las de compatibilidad, ¿qué me relacionan las de compatibilidad? Vamos a ver acá. A ver, señora Paz, ¿a qué me relacionan las de compatibilidad? Los desplazamientos en los nudos, ingeniero. No, esto es la compatibilidad, pero no a nivel de un punto, eso es a nivel cuando ya discretizamos y ensamblamos. A ver, vamos, señor Sergio Alcón. No, los desplazamientos con las deformaciones, acabamos de decir acá, que es la geométrica. Entonces, vamos, no entiendo por qué no podemos. Eso ya tenemos que tenerlo claro, porque si no, si van a querer que vamos a comenzar las evaluaciones ya, eso tiene que estar clarísimo. Entonces, a ver, señor Alcázar, vamos. ¿Qué me relaciona a las compatibilidades? Que en cada punto, ingeniero, que al deformarse la estructura, que debe haber compatibilidad en cada deformación que hay, que a lo largo de toda la estructura, con la deformación debe haber compatibilidad, debe ser lo mismo en todos los puntos de la estructura. Ya, pero tenemos que ser un poco más claros. Si yo presento un punto como un paralelepípedo, entonces yo puedo tener ahí las deformaciones normales y las deformaciones angulares, ¿verdad? Las deformaciones angulares son los que me cambian los ángulos del paralelepípedo y las deformaciones normales me cambian, no cambian los ángulos, pero sí las longitudes del paralelepípedo. Entonces, cuando yo quiero deformar, a ver, quiero esto que se acuerden siempre. Las ecuaciones de equilibrio, ¿qué significan? Cuando hablo de las ecuaciones de equilibrio a nivel de un punto. A ver, señor Jorge Cruz. Que no debe haber desplazamientos, Inge, que ese punto debe estar estático, no debe moverse. Sí, pero ¿y qué tiene que ver eso con el equilibrio? Ya, de acuerdo. Pero ¿qué son las ecuaciones de equilibrio? A ver. Señor Vladimir Quispe. Es para garantizar la continuidad de la estructura. Sí. ¿Cómo, señor Quispe? Para garantizar la continuidad de la estructura. ¿Para qué? A ver, señor Jordi Cruz. No estoy entendiendo qué garantizar, señor Quispe. Sabemos que todos los puntos están en equilibrio. Pero ¿qué significa en un punto las ecuaciones de equilibrio? ¿Cómo llego a esas ecuaciones de equilibrio? Señor Cruz. Jordi Cruz, a ver. Inge, cuando nosotros queremos analizar, digamos, cualquier estructura, nosotros obviamente tomamos un punto que los representamos por paralelepípedos. Ahora ese punto tiene que estar en equilibrio y todos los puntos deberían de estar en equilibrio, ingeniero.
y es por eso que nosotros analizamos en un punto. Ya, ¿usted qué hace en un punto? Usted hace las fuerzas que llegan a ese paralelepípedo en cada una de sus caras. Sí, sí, ingeniero. Entonces, las tensiones en cada una de las caras, multiplicadas por el área, que es de X, de Y o de Z, usted va a tener una fuerza. Y esas fuerzas que llegan en todas las direcciones tienen que estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Ya. Bueno, esta es la base del problema, ¿verdad? Entonces, aquí hemos dicho que ustedes tienen 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Y el tema de los momentos, ya dijimos, ustedes han hecho creo una práctica, o van a hacer una práctica que va a demostrar que sigma IJ es igual a sigma JI. Bien, pero hasta ahora, bueno, ya hemos hablado de la compatibilidad, que son las ecuaciones. ¿Qué significa en relación? Haga lo mismo con el concepto de equilibrio. El equilibrio tiene que ser que todas las fuerzas que llegan a ese punto de todos los vecinos, esas fuerzas tienen que estar en equilibrio con el peso propio de ese punto. Ahora bien, ¿qué significa la compatibilidad? La compatibilidad significa que si usted, así como usted tiene fuerzas en una dirección y en otra, esas fuerzas cumplen una condición, que es la condición de equilibrio. Usted no puede alegremente indicar, yo voy a poner esta fuerza en esta dirección, otra fuerza en otra dirección. Puede poner algunas, pero siempre las últimas tienen que cumplir con la condición de equilibrio. O sea, tiene que cerrar, esas fuerzas tienen que estar en equilibrio. De la misma forma, usted cuando habla de deformar este punto o este paralelepípedo, lo va a comenzar a deformar. Va a tener 6 deformaciones. Ahora, usted no puede alegremente deformarlo como usted quiere. ¿Por qué? Porque para mantener su continuidad como punto, como sólido, va a tener que cumplir ciertas condiciones de compatibilidad de deformaciones. O sea, que usted no puede deformarlo alegremente porque no va a poder tener continuidad si pasa de ciertos niveles de deformación. Entonces, que quede claro eso. Entonces, aquí vamos a hacer hincapié nosotros en que si tengo 15 variables, vamos a ver que por el método de los desplazamientos, eso quiero que ya lo hemos visto, simplemente estoy repitiendo, con estas 3 relaciones, equilibrio, físicas y geométricas, ya tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales. Si vamos por el método de las fuerzas, vamos a entrar con la compatibilidad y con las otras 2. O sea, el equilibrio y estas 2 me van a generar el método de los desplazamientos. Y la compatibilidad y estas 2, físicas y geométricas, me van a generar el método de las fuerzas. Bien, vamos a hacer más hincapié en el método de los desplazamientos. Bueno, pero esto tiene que estar claro, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué hemos hecho hasta la fecha? Una vez que he planteado esto, una vez que hemos planteado este problema y tenemos las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema, en esto es lo que vamos a trabajar ahora, en plantear las ecuaciones diferenciales. Una vez que tenemos esas ecuaciones diferenciales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resolver la estructura. Y entonces, resolver la estructura significaría resolver la ecuación diferencial que gobierna el problema. Ya habíamos dicho que en la gran mayoría de los casos no vamos a poder resolver la ecuación diferencial. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar para resolver, vamos a entrar a los métodos numéricos para poder resolver la ecuación diferencial. Bien, y dentro de estos métodos, pero además vamos a hacer otra condición más, que es la diferencia de aplicar el método numérico a todo el dominio, o vamos a dividir en subdominios que los vamos a llamar elementos. Y entonces, en vez de estudiar, en vez de hacer para todo el dominio, vamos a hacer simplemente para cada elemento. Para cada elemento vamos a plantear la ecuación diferencial
y esto significa discretizar el sistema. Eso es lo que ustedes están haciendo en su programa, ¿verdad? En su programa, ¿para qué me sirve entrar con todo esto? Para calcular, de aquí voy a calcular que la matriz de rigidez de todo el sistema y en especial de cada elemento. Y por lo tanto, si yo tengo la matriz de rigidez de cada elemento, voy a ensamblar y voy a tener la matriz de rigidez de todo el sistema. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es cómo calcular esta matriz de rigidez. Ustedes en su programa que van a hacer, ya les hemos dado la matriz de rigidez, ¿eh? Ustedes ya la tienen, la matriz de rigidez, porque es muy sencilla. Lo que vamos a aprender ahora es cómo calculamos con todas las condiciones la matriz de rigidez de cualquier elemento que ustedes puedan tener. A ver, ¿hay alguna duda sobre esto? Yo quisiera que me hagan preguntas porque aquí está la esencia de lo que vamos a ver ahora. Es la parte más complicada, es plantear las ecuaciones diferenciales para poder calcular la matriz de rigidez de cada elemento. Entonces, a lo diferente a lo que ustedes están haciendo en su proyecto es que ustedes ya tienen la matriz de rigidez. Por lo tanto, hay todo lo que vamos a estudiar de aquí para adelante, ya se les ha dado la matriz de rigidez para que ustedes entiendan cómo se hace un programa. ¿Y cómo se hace un programa? Pues entonces se verifica, se discretiza primero en un conjunto de elementos, se estudia cada elemento. Al estudiar cada elemento entra todo esto que vamos a ver en la relación. Una vez que estudiado, hacemos el ensamble, aplicamos las condiciones de borde y resolvemos. Por lo tanto, la parte más importante que vamos a ver ahora es cómo, en forma general, podemos calcular la matriz de rigidez de cualquier elemento que pueda haber, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver de elementos de pórtico, elementos de muro, elementos de cáscara, elementos de placa. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, no a nivel de input, sino a nivel de un elemento, el estudio del elemento, que significa calcular el equilibrio entre las fuerzas que actúan en el elemento, en sus nudos, con las fuerzas internas. Entonces, todo esto que vamos a estudiar de ahora en adelante, vamos a hacer para estudiar la matriz de rigidez. Y por lo tanto, lo que tenemos que entender ahora exactamente son estas relaciones, cómo se están vinculadas estas tensiones, deformaciones, desplazamientos, y vamos a aprender a cómo simplificar, pasar de elementos de un problema tridimensional a un problema bidimensional o un problema unidimensional. A ver, no sé si esto está más o menos claro. A ver, señor Martín. Sí, ingeniero, está claro. ¿No hay dudas? A ver, quiero dudas. A ver, señor Durán, a ver, ¿cuáles son las dudas? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Dije, cuando hablo de compatibilidad, relación en sí, las fuerzas con las deformaciones, hay que llegar a esa ecuación. La compatibilidad, no estoy hablando de la compatibilidad de desplazamiento, estamos hablando de las de deformación. Eso se entiende, ¿no, señor? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando estamos hablando de la compatibilidad de deformación? Y usted tiene, no sé si se ve, hemos considerado un paralelepípedo. Y lo que estudiamos es un paralelepípedo, que significa la representación de un punto del medio continuo. Entonces, este paralelepípedo puede deformarse. Nosotros podemos ver una deformación, puede ser así, que sea deformado el paralelepípedo ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando yo quiero deformar este paralelepípedo, quiere decir que estas fibras se van a volver, el ángulo aquí va a cambiar, de tal forma que yo pueda adaptarme a la deformada de la estructura. Pero lo que es importante es que yo no puedo deformarlo como yo quiera, porque si quiero deformarlo como yo quiera,
va a ver que esto esta deformada ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible, va a dejar de ser un continuo. Y por lo tanto, para que eso no suceda, existen las relaciones de compatibilidad. ¿Qué relación? Si usted tiene tal la deformación normal, tal la tangencial, eso todo tiene que ser igual a tanto. O sea, no puede deformar. Así como usted no puede poner las fuerzas alegremente, no puede deformarlas alegremente. No sé si está más o menos. A ver, ¿qué otra duda? Señor Patricio, Nachi, a ver, quiero... Señor Patricio, ¿estamos ahí? Sí, Inge. ¿Qué otras dudas tiene, señor Patricio? Porque, ojo, que a partir del jueves vamos a comenzar la evaluación. No, por ahora, Inge, no tengo dudas. Señor Limache, a ver. Tampoco me surgen dudas de momento, ingeniero. Ya, a ver. Señor Tarki Maidán, ¿está ahí? Sí, Inge, por el momento no hay dudas. Ya, pero yo quiero dudas para saber si va. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, lo que yo quiero que esté claro qué es lo que estamos haciendo ahora. ¿Verdad? Eso para mí tiene que estar, eso para mí es re importante. Entonces vamos a ver. Ya. Entonces ahora vamos, ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos hecho las relaciones, como ven acá, ya hemos visto las relaciones geométricas, las de equilibrio. Entonces fíjense, este paralelepípedo, que está un poco más largo que lo se debe, pero este paralelepípedo, cada uno de estos planos se contacta con el vecino y por lo tanto le llega una tensión acá, le llega otra tensión por la otra cara. Por cada una de las caras le llegan unas tensiones. Y esas tensiones habíamos dicho que las vamos a descomponer en una normal y dos tangenciales. Una vez que hemos hecho eso, hemos descompuesto las tensiones, como hemos visto en la clase anterior, multiplicada por el área, que en este caso es de x de z o en este caso es de x de y, eso nos va a dar una fuerza. Y esas fuerzas van a estar en equilibrio. Por lo tanto, ese equilibrio de fuerzas va a ser igual a 0. Haciendo esto, haciendo cada una de las fuerzas multiplicada por el área, llegamos a la ecuación diferencial que dice que la variación de la tensión sigma x respecto a x, más la variación de la tensión tangencial y x respecto a y, más la tensión tangencial zx respecto a z, es igual al peso específico del punto. Eso hacemos para cada uno de los ejes y por lo tanto tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Dijimos que esto ya lo vimos, pero es muy rápido, el equilibrio de momentos, dijimos que lo hacemos haciendo las fuerzas respecto al punto central y al hacer esto vamos a llegar a que la sigma IJ es igual a sigma JI. Por lo tanto, a rigor, con eso no hay 9 tensiones, sino hay solo 6 tensiones, porque hay tensiones tangenciales que son iguales unas entre otras. Eso ya lo vimos, por eso estoy yendo muy rápido, pero quiero que conceptualmente entendamos. A ver, ahora, ¿qué pasa en el interior, el interior del elemento de cualquier estructura? Ya vimos que todos los puntos los podemos analizar y que tienen que estar en equilibrio. Pero cuando un punto ya deja de ser parte del interior del cuerpo y sale a la superficie, entonces este punto en la superficie
tiene que estar en equilibrio con las fuerzas aplicadas. En otras palabras, qué sé yo, si tiene un cuerpo cualquiera acá, esto significa que estos puntos que están en la superficie tienen que estar en equilibrio con las fuerzas aplicadas en la superficie. En otras palabras, ese es el equilibrio en la superficie. Esa es una condición de borde que tenemos que aplicar. Entonces, para poder plantear esta condición de borde, nosotros hacemos el equilibrio en la estructura, en la superficie. Entonces acá, ¿cómo hacemos el equilibrio en la superficie? Si hay dudas, por favor, me avisan. Aquí vamos a tocar acá. Entonces, fíjense acá, tenemos, ¿por qué ya no un tetraedro? Alguien me podría decir, ¿por qué ya no planteo un tetraedro para un punto en la superficie del cuerpo? A ver, señorita Rangel. No sé, ingeniero. Bueno, pero tenemos que comenzar a estudiar. A ver, señorita Tumiri. Dije para que podemos analizar en tercera dimensión. Más fuerte, perdón. ¿Podríamos analizar en tercera dimensión? Pero a ver, pero sí, todo lo estamos analizando en 3 dimensiones. Entonces, porque yo la pregunta es, señorita, nosotros hacemos el equilibrio en el interior de un punto, en el interior de un cuerpo, ese punto lo representamos a través de un paralelepípedo. La pregunta es ahora, yo voy a representar esto a través de un tetraedro. Y la pregunta es bien sencilla, ¿por qué? A ver, señora, a ver, señor, a ver, señor Guzmán. Estoy pensando, ingeniero. Wow. Y porque se puede acomodar mejor a cualquier superficie del contorno. Así es. Porque, a ver, fíjense, si yo tengo un contorno así, vamos a hacer lo que acaba de decir Nani. Si yo tengo una superficie, pero lo que pasa es que tenemos que, yo por eso quisiera que ustedes, cuando hay dudas, me pregunten. Y no se entiende, me preguntan, pues no tiene sentido hablar acá sin que... A ver, vamos a hacer un ejemplo acá, sencillo. Vamos a hacer en 2 dimensiones para que se entienda mejor. Supongamos que estoy en 2 dimensiones, supongo que yo quiero resolver esta estructura, con un hueco acá, bajo un sistema de cargas. Entonces, las condiciones de borde, voy a poner acá, son los apoyos, y yo tengo las cargas. Ahora, ¿qué sucede acá? Si yo tuviera una carga distribuida acá, ¿no es cierto? Entonces, este punto, en el interior, todos los puntos vamos a tomar a través de rectángulos. Pero si yo tomo acá un punto y le tomo como un rectángulo, tendría una especie de diente de sierra, ¿verdad? Acá, donde no estaría adecuándome a un contorno irregular. Por lo tanto, si esto lo vemos en 3 dimensiones, y aquí lo estamos en 2 dimensiones, si estuviera haciendo en 2 dimensiones, ¿qué sería lo lógico? Tener un elemento de borde triangular. ¿Verdad? El elemento de borde triangular va a ser que estas fuerzas que están en la superficie tienen que estar en equilibrio con las fuerzas al interior del elemento. Eso es, ¿no, señor Hernani, lo que usted quería indicar? Sí. Ya, a ver.
¿Eso entendemos, señora Parza, o no? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, pero aquí esto quiero que esté claro. Entonces, ahora fíjense, para entender eso, aquí entonces, ya que vamos a hacer en 3 dimensiones, vamos a tomar, obviamente, un paralelepípedo. Entonces, todas estas caras que ven acá son las caras que están al interior del elemento y este DS es el elemento de la superficie. Entonces, en la superficie yo voy a tener las cargas aplicadas por unidad de área. Entonces, ese equilibrio lo tenemos que hacer viendo que estas fuerzas que tenía esta tensión normal, más las tensiones tangenciales que hay en el paralelepípedo, no sé si aquí lo tengo mejor dibujado, lamentablemente creo que no. No. Entonces vamos a tratar, no sé, pero a ver si me entienden. Si no, hacemos un dibujito acá en la pizarra. Pero quiero que me entiendan. Aquí solo voy a considerar las fuerzas que están en la dirección X. Si bien hay todas las fuerzas en cada una de las direcciones, pues vamos a tener también 3 ecuaciones. Vamos a plantear 3 ecuaciones. Entonces, en el interior, fíjense, en el interior de acá, esta tensión normal sigma XX es perpendicular, al plano X igual a 0. O sea, es perpendicular al plano YZ en el interior. Esa es la normal. Pero acá, en este otro plano, hay las normales, pero en la dirección Y. Entonces, acá, o en la dirección Z. ¿Qué es lo que interesa acá entonces ahora? Las tensiones tangenciales, que son las que están en la dirección X. Por lo tanto, aquí va a haber una tensión sigma XZ. Y aquí va a haber una tensión sigma XY. Esas fuerzas, más la proyección de la carga distribuida phi, esta carga distribuida phi, su proyección es la carga distribuida externa, es la teta X, entonces esas fuerzas tienen que estar en equilibrio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar esta tensión sigma XX en el interior por esta área, que es un triángulo, y lo mismo en cada uno de los planos. En este caso vamos a tomar las tensiones, aquí la tensión normal, aquí la tensión tangencial, y aquí la carga en la dirección X. Todas estas cargas tienen que estar en equilibrio. Esto que estamos haciendo en la dirección X, obviamente que tenemos que hacerlo en la dirección Y obviamente que tenemos que hacerla en la dirección Z. A ver, entonces, ahora vamos. Si queremos hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección X y eso hacer igual a 0, tenemos que hacer que el sigma XX, la tensión normal, tiene que estar multiplicada, vamos a decir que está ahí en la dirección contraria al eje, por lo tanto va a ser negativo, va a estar multiplicada por dx y dy. Perdón, esta área va a ser dz, que es esta distancia, por dy. Entonces acá, en esta dirección, este es el dy, dz y dx. Por lo tanto, esta fuerza sigma xx la multiplicamos por dy dz sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque obviamente es un triángulo. A ver, no sé si eso está claro, señorita Rengel. Sí, ingeniero, está claro. Ya, a ver, señor Pasa. Sí, está claro. Ya. Está bien, señor Quispe. Ahora, fíjese, señor Quispe, ya tenemos esto. He multiplicado esta por cada tensión por su área respectiva. Por lo tanto, como tengo 3 planos, tengo 3 fuerzas. Y aquí multiplico la fuerza en la dirección positiva de X, multiplico por ¿quién? Por la superficie DS. ¿Verdad? Entonces tengo una superficie DS y tengo las superficies en cada uno de los planos.
Bien. Ahora, si yo tengo los cosenos directores de esta normal al plano, si tengo los cosenos directores, yo puedo proyectar esta superficie, proyectarla al plano perpendicular a X. Entonces, eso va a hacer que, vamos a decir, que la proyección de este triángulo es la superficie total que tenemos acá, multiplicada, la superficie es ds, multiplicado por el coseno director. Y al multiplicar por el coseno director, yo voy a tener el área de x, de y, de z sobre 2. Señor Rubén Tarqui, ¿está? Sí, ingeniero. Se entiende. Estoy dando clases, Marta, la llamo. Un segundo, por favor. Bien, por lo tanto, yo voy a reemplazar esta área por la proyección que es LDS. ¿Verdad? Entonces aquí tengo aquí es la proyección de esta área, es LDS, la proyección de esta es MDS y esta es NDS, por los respectivos cosenos directores. Lo que me va a permitir plantear una ecuación, reemplazando, voy a tener sigma x LDS, sigma xy MDS, más sigma x z NDS. Y eso es igual a phi x por ds. Simplificando la superficie ds, tenemos finalmente la ecuación que nos plantea el equilibrio en la superficie del elemento o de la estructura, de ese punto, perdón, de ese punto, que es el coseno director por en la dirección x por cxx más xy, y por lo tanto planteo un sistema de 3 ecuaciones que tiene que cumplirse en la superficie. Por lo tanto, acá tenemos, viendo claramente, tengo el equilibrio en el interior del punto. Tengo que tener el equilibrio en la superficie, o en la superficie de la estructura. Entonces, esto es cuando tengo una carga distribuida en la superficie. Si tengo una carga aplicada, Px es simplemente la fuerza Px, ¿verdad? Y si tengo una carga de peso propio, es multiplicada por el respectivo volumen. Entonces, el equilibrio global de cargas externas tiene que ser las fuerzas de superficie multiplicadas por la respectiva área, las fuerzas de volumen multiplicadas por el volumen y las fuerzas concentradas, que serían las fuerzas externas concentradas. Y cada una de ellas tenemos que cumplir que en cada una de las direcciones, todas esas cargas tienen que ser igual a 0. Ese es el equilibrio global de las cargas externas. Entonces, con esto, voy a preguntar si hay alguna duda. A ver, señor Quispe. ¿Hay alguna duda, señor Quispe? No, Inge. No se me corta el internet. ¿Qué? Tengo problemas con mi señal, Inge. Wow. Bueno, pero bueno, a ver, cuando si usted está siguiendo, pero acá, ¿no? La pantalla, entonces, si hay algunas, volvemos a repetir para que podamos
Sí, Inge, entendí. Ya. Bueno, esa es la primera condición. Estas relaciones de equilibrio, por lo tanto, ya tenemos las ecuaciones diferenciales en función de las tensiones. Está bien claro eso. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Vamos a ver ahora las geométricas. Las geométricas, vamos a ver aquí, que son las de Cauchy, que son, como ustedes dijeron, la deformación, las relaciones entre las deformaciones y los desplazamientos. Esto significa que este elemento, este paralelepípedo, que lo tenemos, que representa un punto, al ser sometido por estas tensiones que vienen de la superficie hacia el interior de los elementos, estas tensiones hacen que este paralelepípedo se deforme. Por lo tanto, este cambio de forma está representado en cada dirección por las deformaciones normales y las distorsiones angulares, que son los cambios de ángulo entre los planos que conforman el paralelepípedo, generando 3 deformaciones normales y 3 distorsiones angulares. Bien. Entonces, acá vamos a ver, voy a tratar de aumentar, si se puede, acá este dibujito. Vamos a ver si podemos. Vamos a tratar de... Aquí puede ser. No aumenta, creo, aumenta todo menos el dibujito. Bueno, entonces volvemos nomás a lo que estaba. Ya. Bien. Entonces vamos a ver esto. Solamente por un tema didáctico, vamos a tratar de hacer esto en 2 dimensiones, pero después es lo mismo hacerlo en las otras dimensiones. Entonces aquí vamos a ver un elemento del paralelepípedo. Voy a tomar solamente una de las caras, que va a ser la dx, dy. Entonces vamos a ver cómo trata de deformarse ese elemento dx, dy, que es un plano paralelo para un zx. Para un z igual a tantos, el plano me va a dar un rectángulo, un cuadrado, si quiere. Este está representado por dx y dy. Entonces, es el tamaño del elemento. Ahora, ¿qué sucede cuando este elemento, vamos a ver acá, este es el eje X y este es el eje Y? ¿Qué sucede cuando este elemento comienza a desplazarse en la dirección X y en la dirección Y? Significa esto que este punto se ha desplazado, pero al desplazarse este punto se ha deformado. Esto quiere decir que yo he pasado de un punto A un punto A'. Si vemos eso en una viga, por ejemplo, usted tiene la viga inicialmente, vamos a representar este punto, un punto cualquiera a través de asumiendo que estamos hablando en 2 dimensiones, X y Y. Entonces, este punto que ustedes tienen, cuando a través de las cargas, esta viga pasa a una condición deformada, este punto que lo teníamos acá, sin deformarse, cuando pasa de este punto A' a este punto B', obviamente que ha tenido que deformarse este punto.
Entonces, es lo que vamos a ver ahora. A medida que esto se desplaza, cómo este punto se deforma. Esa es una de las relaciones re importantes, que es la relación entre las deformaciones y los desplazamientos. Entonces, a ver, ¿esto se entiende, señor Tarki, Maidana? Inge, ¿podría volver a repetir un poco? Ya. A ver, ¿se ve el tablero, señorita Rengel? Sí, ingeniero, se ve. Ya, entonces vamos a tratar que esto es importante para... Vamos a hacerlo con un poquito más de calma. A ver, señor Tarki, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de una viga. Usted tiene una viga simplemente apoyada, no importa. Usted tiene, la voy a hacer alta para que podamos entender un poco mejor. Aquí está su eje. Y acá, este punto, aquí hay un punto, que voy a llamar el punto A'. Para ser consecuente con este dibujo. Ah, no, es el punto A. Para que estemos de acuerdo con él. Este es el punto A. Esta representación de este punto A en el plano es esta. Es un cuadrado. Donde usted tiene acá, en ese punto tiene el dx, tiene el dy. Cuando aplicamos una carga a la estructura, ¿qué va a suceder con la estructura? La estructura se va a deformar y se va a desplazar. Entonces vamos a hacer acá, si se nota con otro color, para que, si se puede, me van a decir si este color se ve. Entonces vamos a exagerar, vamos a ver que esto ha pasado a esto. ¿Verdad? Entonces significa que este punto se ha desplazado. Entonces aquí yo tengo un desplazamiento en Y. Oye, ese punto se ha desplazado, asumiendo que este es X y Y. Este punto ha pasado a una posición A'. Entonces, si hago la representación de este punto A', obviamente que ya no es, ha dejado de ser un rectángulo este punto y se ha vuelto un y se ha deformado más o menos de esta forma, ¿verdad? Donde se ha incrementado el dx, obviamente, porque si vemos acá, si fuera este punto, vamos a tener que las fibras, algunas se acortan, otras fibras se aumentan, y por lo tanto ahí comienza a surgir la tensión, tanto la tensión en los elementos, la tensión en X, en Y, y obviamente en este caso en X y en Z y en Y. Esas son, cuando ustedes hacen la relación en una viga, ustedes van a ver que la parte de arriba, las tensiones de arriba están comprimidas y las tensiones abajo están fraccionadas. Por lo tanto, donde ya estas fibras comienzan a fraccionarse, a medida que esto va disminuyendo la tensión, entonces quiere decir que la pieza se está también deformando. No sé si me ha hecho entender más o menos, señor Tarki. Sí, ya está un poco más claro. ¿Sí? Entonces está claro qué es lo que estamos haciendo cuando voy de un punto A a un punto A'. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este rectángulo, como estamos planteando, deja de ser un rectángulo y se vuelve un trapecio. ¿Qué significa eso? Que esta longitud se ha modificado, esta otra longitud se ha modificado, y lo importante, que estos ángulos que antes tenían 90 grados, este ángulo se ha modificado. Por lo tanto, en este caso, estamos hablando de
vamos a ver, la deformación en la dirección X, la deformación en la dirección Y la distorsión angular XY, que es el cambio de este ángulo. Entonces vamos. Está claro entonces que este rectángulo, o este cuadrado, se vuelve esta figura trapecio porque la estructura se ha deformado. ¿Por qué se ha deformado? Porque se ha desplazado del punto A al punto A'. O sea, no, solamente no se deformaría si fuera un movimiento de cuerpo rígido. En este caso, esto se ha desplazado del punto A al punto A' y por lo tanto este rectángulo se ha deformado de esta forma. Señorita Rengel, ¿está claro esto o no? Sí, ingeniero, está claro. Entonces ahora vamos viendo que a medida que el punto se desplaza de A a A', en la dirección tanto X como Y, ¿qué sucede? Que acá este inicial que teníamos, este dx inicial, va a sufrir un alargamiento. Ven aquí con punteado es el inicial. Entonces aquí vamos a ver que esto se alarga. ¿Cómo se alarga? Eso vamos a ver que se alarga porque a medida que yo desplazo con el desplazamiento en la dirección U, el desplazamiento en UX, a medida que este punto se desplaza, va a haber una variación de este desplazamiento respecto a X. En otras palabras, cuando yo paso de A a primo, en cada punto que va desplazándose, esta longitud se va deformando. Y esta longitud se va deformando en cuanto, y que sería la variación del desplazamiento en X, que es este desplazamiento X, respecto a X, eso es por unidad de longitud, y multiplico por el dx, que es lo que yo tengo acá, que este punto es lo que este punto se ha desplazado acá. Ese es el incremento que ha habido en la dirección X. Ahora, ¿qué sucede? Que no solo se desplaza en la dirección X, sino que además se desplaza, se deforma en la dirección Y. Por eso es que cambia el ángulo. Entonces, cuando esta variación o esta distancia acá, lo que se deforma cuando voy yendo en la dirección X, va a ser la variación de UY, que es el desplazamiento en la dirección UY, respecto a X. O sea, ¿cómo va variando el desplazamiento en la dirección UY a medida que yo voy en la dirección X? Y eso lo multiplico por dx. Si tengo eso, por lo tanto, tenemos ya estos dos valores que son las deformaciones, lo que se está aumentando de longitud en esta dirección y lo que está aumentando en esta otra dirección. Eso mismo que hemos visto para esta dirección es lo que tenemos en la otra dirección Y. Entonces, en esta dirección Y es cuando el desplazamiento va en la dirección Y. ¿Cuánto se va a alargar? Va a ser la variación del desplazamiento Y respecto a Y multiplicado por Y. Y acá es cuánto se va a desplazar en la dirección X debido a un desplazamiento en la dirección correspondiente. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que quiero? A medida que esto avanza, tengo una variación de longitud acá, que es la variación de UX respecto a X, multiplicado por la longitud de X. Y a medida que avanza, esto va a tener un desplazamiento en la dirección Y. Pero ese desplazamiento en la dirección Y es función de la variación en X. Y por lo tanto, multiplicado por dx me va a dar esta altura. A ver, este es el tema. Si entienden esto, entonces este tema estaría totalmente claro. Oscar Limache, a ver. Sí, ingeniero, ya quedó claro. A ver, Vladimir Quispe, José.
Sí, Inge, se entiende. Ya. Entonces ahora solo quedaría ver el cambio de ángulo. Entonces, como esto deja de ser un ángulo de 90 grados, ahí está ahí creo que está totalmente claro que entendemos por una distorsión angular. No solo se aumenta sus longitudes en ambas direcciones o disminuye, ¿no? Aquí estamos traccionando, pero además el ángulo ya no es 90 grados. Eso es importante, porque si no hubiera esta variación del ángulo, no podríamos representar estructuras deformadas, solamente podríamos deformar estructuras en la dirección X y en la dirección Y, pero no habría los puntos, si no se distorsiona, no podían representar adecuadamente una variación como la que vemos acá en la pizarra, ¿verdad? Todos tenderían a aumentar en una dirección y en la otra. Entonces ahora tenemos que ver este ángulo. Y este ángulo al gamma 1, ¿no es cierto? Bueno, pero primero, si quieren, vamos a ver las deformaciones normales. ¿Qué sería la deformación normal? Es el incremento respecto a su longitud inicial. ¿Cuál es el incremento acá? El incremento es, no se olviden que las deformaciones son adimensionales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente se ha incrementado su longitud de AB a' B' en su proyección, es lo que ha aumentado de longitud. Eso dividido por el dx inicial me da la deformación en la dirección X, que es el total que se ha deformado respecto a la longitud inicial. Por lo tanto, esa deformación es la variación de Ux respecto a X. Esa sería la deformación normal. En la dirección Y y en la dirección Z va a ser básicamente lo mismo, solo que va a cambiar, en vez de ser derivada de Ux respecto a X, va a ser derivada de Y respecto a Y. Por lo tanto, esto mismo que hicimos para la deformación normal en la dirección X, se hace para la deformación en la dirección Y y en la dirección Z, para las deformaciones normales. Si ya tenemos las tres deformaciones normales, que está claro, es la variación de la función de desplazamiento respecto a X, la variación de la función del desplazamiento en Y respecto a Y y la variación de Z respecto a Z. Entonces ahora lo que nos interesa es saber la distorsión angular. La distorsión angular es lo que este ángulo ha sufrido. De 90 grados, ahora ya no es 90 grados y por lo tanto sería lo que se distorsiona a rigor, esto es lo que queda, pero lo que se distorsiona sería el gamma 2 más el gamma 1. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar cuánto es este gamma 1. Entonces este ángulo gamma 1 sería la tangente de este desplazamiento en la dirección Y respecto a este desplazamiento en la dirección X total. Y vemos que este desplazamiento en la dirección, aquí tenemos en la dirección Y respecto a X, sería la tangente de este valor respecto a este, que sería este Ux más el dx inicial. O sea, lo que se ha desplazado adicionalmente más el inicial, que es esto acá. Y por lo tanto, la tangente de ese valor sería el ángulo. Como estamos hablando de pequeñas deformaciones, podemos considerar que el ángulo se confunde con la tangente. Y por lo tanto, aquí vamos a hacer que el gamma 1 va a ser simplemente esta expresión, que es igual que el valor de la tangente, aproximadamente igual. Y aquí, al simplificar,
llegamos a que el gamma 1 ya es la variación del desplazamiento en Y, pero ya respecto a X, no respecto a Y. Lo mismo hacemos para el gamma 2. Haciendo esto mismo, el gamma 2, aquí tenemos la tangente de este valor sobre todo el total de este valor, tal como hicimos acá para la dirección X, y por lo tanto tenemos que el EXY va a ser la derivada de UY respecto a X más la derivada de UX respecto a Y. Y de forma análoga, para las otras direcciones, tenemos las tres distorsiones angulares. XY, EYZ y YZX. Y tenemos las tres deformaciones normales que están acá, XX, EYY y YZZ. Por lo tanto, tenemos las 6 ecuaciones de las 6 relaciones geométricas, que es a medida que los puntos se desplazan, estos puntos se deforman. A ver, creo que está clara la demostración. Lo único que tienen que ver es justamente esta variación. Esta variación, si va variando respecto al desplazamiento en X, para que varíen respecto a X, esa es la variación que vamos a tener multiplicada por Bx. O sea, esa variación es lo que hace que el elemento se deforme. A ver, no sé si esto está más o menos claro. A ver, señor Hernani. Sí, que está claro. Ya. Señor Paul Choque. Sí, ingeniero, está claro. Ya, pero yo quiero que esté claro, pero ¿qué es lo que estamos buscando? Es plantear las ecuaciones diferenciales, las relaciones en términos de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Para poder después plantear el modelo matemático. Bien. Entonces, fíjense que hasta acá no hemos tocado un tema que es muy importante, que son las características físicas o sea, que tienen que ver con el material. Entonces, vamos a ver que estas relaciones físicas, qué es lo que tienen, qué es la ley de Hooke generalizada, qué es lo que me tienen que relacionar. Me tienen que en cada elemento del cuerpo, al deformarse, obviamente para mantener su continuidad, genera fuerzas internas, elásticas. Entonces, estas fuerzas internas elásticas son las que tenemos que relacionar con las tensiones que se han aplicado. O sea, estas fuerzas internas elásticas, que las tenemos, vamos a ver en cada una de las direcciones, tenemos que relacionarlas con las deformaciones en las respectivas direcciones. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es la relación entre tensiones y deformaciones. A ver, no me gusta mucho esto que está acá, voy a tratar de ponerlo. Es que acá no hemos puesto, no sé. Acá, a ver, si por favor me corrigen. Acá, este es sigma XX, este es sigma YY, este es sigma ZZ, ¿verdad? Las normales son, no hemos puesto el segundo índice, pero sigma XX es la normal y sigma XY es la tangencial. Por lo tanto, tenemos 3 tensiones normales y 3 tangenciales. Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando acá? Es que, voy a tratar de ver si entra todo en una sola. Prefiero ver así. Ya. Muy bien. Entonces, fíjense, acá tenemos que yo puedo, a ver, piensen cómo Hooke pensó en ese momento, cómo trató de pensar, es para encontrar estas relaciones.
no sé si lo hizo así, pero una cosa lógica sería es que nosotros representemos cada una de las deformaciones, tanto las tres, acá todavía voy a hacer un poco más pequeño para que entre realmente como queremos, todavía no entra. Ahora sí. Entonces, fíjense, si yo tengo las 6 deformaciones, partamos de una lógica. Partamos de que estas deformaciones son función de todas las tensiones que estamos viendo acá. ¿Sí? De las 6 tensiones. Cada una de ellas, y por lo tanto deberían estar multiplicados por unos determinados coeficientes. Y por lo tanto, de esta forma, evaluamos una matriz de 6 por 6 o un sistema de ecuaciones de 6 por 6. 6 tensiones y 6 deformaciones. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que vamos a partir para ver después, vamos a ver en la práctica si eso funciona o no funciona? Vamos a asumir que estas tensiones, en un análisis lineal, estas deformaciones, son lineales. O sea que en función de las tensiones son lineales, no están multiplicados por x al cuadrado, qué sé yo. Son funciones lineales. Por lo tanto, podemos plantear que el XX es gamma 1, 1, sigma X, gamma 1, 2, sigma Y, sigma 1, 3, sigma Z, Z, y de esta forma vamos a comenzar asumiendo que esta es una variación de las tensiones, de las deformaciones lineal en función de las tensiones. Después vamos a ver el tema de anisotropía. A ver, para seguir acá, vamos a hacerlo en forma general. Y en forma general tenemos el concepto de la anisotropía de un material, en la cual las tensiones tangenciales actuando en los 3 planos de referencia no generan, perdón, no generan, pero veremos esto un poco, todavía no quiero ver esto porque no está claro esto, pero vamos ahora. Entonces vamos a partir de una lógica, es que, vamos a ver si lo tengo acá, esto yo quiero acá, esto es lo que quiero que veamos, ¿está bien? Entonces vamos a plantear que los esfuerzos normales, vamos a partir de que no generan, los esfuerzos normales no generan tensiones, deformaciones angulares. En otras palabras, esto que quede claro, aquí tenemos, si en este caso, este elemento que ustedes tienen acá, este elemento que lo ven ahí, si yo lo tensiono en la dirección X, fíjese, este se va a deformar en la dirección X, pero no van a generar distorsiones angulares, ¿o sí? El ángulo se va a mantener en 90 grados. Eso en cualquiera una de las direcciones. Esto hace que si volvemos atrás, que las deformaciones normales, como estamos aquí, no van a ser, no van a tener, aquí vamos a poner aquí, a ver si esto se puede, eso. Esa tensión XX no va, las tensiones tangenciales no me van a generar una tensión, una deformación normal. Estas tensiones tangenciales me van a generar deformaciones angulares, pero las tensiones normales me van a generar solamente deformaciones normales. Por lo tanto, este gamma 1, 4, alfa 1, 4, alfa 1, 5, alfa 1, 6 serían iguales a 0. ¿Por qué? Porque las distorsiones angulares no me van a generar una deformación normal. Y eso, para todos estos casos, lo mismo, ¿verdad? Y para este caso también. Por lo tanto, aquí vemos que este
alfa 1, 4 hasta alfa 3, 6 van a ser iguales a 0. A ver, este concepto se una pasa, ¿está claro o no? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Caramba. Estoy acá hablando. No me quiere mostrar. ¿Qué pasa? Ahí está. Ya. A ver, señor Jorge Cruz. Sí, que está claro. Ya. Quiero que vayamos pensando un poquito cómo se fue ingeniando para encontrar estas relaciones, ¿verdad? Entonces, este es uno de los primeros conceptos, ¿verdad? Entonces, estas que vemos acá son iguales a 0. Por lo tanto, ya estamos limitando este concepto. Ahora, fíjense, las distorsiones angulares, que son el cambio de ángulo, tampoco pueden generarlas las tensiones normales. Las tensiones normales me van a deformar en una dirección, pero no me van a cambiar el ángulo. ¿Verdad? Y por lo tanto, si eso es verdad, entonces las distorsiones angulares solo pueden ser producto de las tensiones tangenciales. Por lo tanto, en esta ecuación, estos valores sería igual a 0. ¿Por qué? Porque con unas deformaciones normales yo no puedo cambiar el ángulo. Para cambiar el ángulo yo requiero de unas distorsiones angulares. Señor Rubén Tarqui. ¿Está ahí, señor Rubén Tarqui? Sí, ingeniero. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Bueno. Ya. Entonces, tenemos que estas X y Y, ¿no? Esto hasta 4, 1, etcétera, son iguales a 0. Pero además, como es el cambio del ángulo debido a una distorsión angular, perdón, la distorsión angular debido a una tensión tangencial, esas tensiones tangenciales en el plano X y Y van a cambiar solamente el ángulo de XY. No puede ser que las otras distorsiones me cambien ese ángulo. Por lo tanto, acá vamos a ver que estas otras acá, estas también van a ser 0. ¿Por qué? Porque la deformación, o sea, el cambio, la distorsión angular en el plano XY no va a ser causado, solamente va a ser causado por la tensión sigma XY que está en el mismo plano y no por las otras tensiones que me van a generar otras distorsiones angulares. Y por lo tanto, con esto resumimos a que las ecuaciones, con todas esas consideraciones anteriores, vamos a llegar a que estas son los únicos valores que son diferentes de 0. Entonces, ahora lo que queremos es encontrar estos valores. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de aquí un poquito más para que se vaya al otro lado. Ya. Entonces, acá vamos. Entonces, vamos a ver ahora, no está muy bien el dibujo, pero bueno, de modo. Vamos a ver ahora, vamos a tratar de encontrar estas constantes. ¿Cuáles son las constantes que tenemos que encontrar? Alfa 1, 1, hasta alfa 1, 3, alfa 2, 1, alfa 2, 3, alfa 3, 1. Si encontramos todas estas constantes, entonces vamos a tener la ley
de Hooke. Bueno, comenzaremos a tratar de definir estas constantes. Fíjense, bueno, aquí hay un pequeño error en el dibujo. Así, si puedo, a ver, voy a tratar de aquí en la pizarra hacerlo mejor para que entendamos un poco mejor este concepto. Y fíjense, de una forma no de memoria, sino simplemente de criterios, es que podemos llegar a la ley de Hooke que gobierna el problema de 6 tensiones respecto a las 6 deformaciones. O sea, la matriz de la relación en tridimensional. Entonces, ahora vamos a ver. Si tomamos un eje tal como está acá, vamos a tomar el eje X. Supongamos que yo tengo este elemento. Y a este le aplico este es el eje X. Y este vamos a hacer el eje Y. Vamos a hacer en cada uno de los planos. Y el plano XY, YZ y ZX. Bien. ¿Qué sucede cuando yo aplico una tensión en esta dirección? Vamos a aplicar una tensión constante que vamos a llamar sigma XX, tal como vemos ahí en la figura. Esa tensión sigma XX, quiero ver si estamos usando la misma nomenclatura, ¿sí? Y acá, esta es la sigma XX en otra. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos traccionando este elemento. Entonces vamos a poner acá. Entonces, si tracciono eso, ¿cuál va a ser el comportamiento de esta estructura? Si la tensión es normal. Obviamente que estos puntos van a querer traccionarse, por lo tanto van a pasar a esta configuración. Entonces, fíjense que en esta configuración los ángulos se han mantenido rectos. Por lo tanto, este ángulo que estaba recto sigue siendo recto acá. Lo que se ha variado es que ha habido un desplazamiento en la dirección X y fíjense que ha habido un acortamiento en la dirección Y. Cuando traccionamos, en esa dirección crece, pero en la otra dirección tiende a disminuir. Ese gráfico se entiende, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, nosotros podemos, en laboratorio, decir si esta distancia, ¿qué sería esto? Sería la deformación XX. La suma de estos dos sería la deformación XX. Por lo tanto, nosotros podemos querer encontrar una relación entre XX y el sigma XX. ¿Cómo haríamos eso? Se va al laboratorio, tenemos este material, y ese material lo traccionamos y encontramos que vamos a llamarla, que esta relación que habíamos llamado nosotros, este XX que habíamos llamado alfa 1, este alfa 1, 1. Entonces, vamos al laboratorio y vamos a ver que en el laboratorio la relación que existe entre sigma XX y XX es el módulo de elasticidad
en esa dirección, en la dirección X. Obviamente, si es homogéneo, va a ser en todas las direcciones. Pero entonces, ahí vamos a ver, una vez que hemos hecho esto, que el alfa 1 es igual al módulo, a 1 sobre el módulo de elasticidad. ¿No? En vez de trabajar con valores muy pequeños, hemos preferido trabajar con valores muy grandes. Por eso L es un valor muy grande. Entonces, esto lo conseguimos a través de laboratorio. Llevamos una pieza, atraccionamos la pieza y vemos la deformación que va a ser proporcional al módulo de elasticidad longitudinal. Bien, pero eso es, como vimos en las ecuaciones, esto es el XX debido a sigma XX. No se olvide que aquí estamos viendo que ustedes tienen que el XX acá es función, acá. Viendo esta, acá es función de sigma XX, pero también es función de sigma YY. Entonces, lo único que hemos hecho es encontrar el XX en función de acá vamos a borrar, y ahora vamos a tratar de encontrar el otro gamma 1, 2. El otro gamma 1, 2 es, ¿qué pasa cuando tracciono? Esto es debido a sigma XX. Ahora vamos a ver que también en esa dirección hay una deformación cuando yo presiono y tengo. Ahora vamos a presionar en la otra dirección, en sigma, o traccionar en sigma YY. Entonces, cuando traccionamos en función a sigma YY, vamos a ver que esto al contrario se va a incrementar y aquí vamos a tener que este acá va a ser este va a ser EYY, la suma de estos dos, ¿no es cierto? Es la deformación en la dirección Y, pero vamos a tener acá una deformación que va a ser esta, que va a ser en la dirección X, que es este valor acá, lo que se acorta en esta dirección, y esta va a ser la E, va a ser la XX debido a Y. En otras palabras, ¿verdad? Entonces, cuando yo tracciono esto, hay un XX que está en función del sigma XX. Estoy traccionando. Cuando tracciono en la forma perpendicular, va a haber un EYY que va a haber obviamente el EYY, pero va a haber el XX que va a ser función de, que significa para la tensión, debido a una tensión sigma YY. Entonces, ahora lo importante acá es, para poder encontrar el coeficiente gamma 1, 2, que tiene que ver con la tensión sigma YY, como ven acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí hay una variable que tenemos que medir en laboratorio, que es la variación entre
el EY, que es este valor, o sea, al jalar esto, esto va a crecer en esta dirección, pero se va a cortar en otra dirección. Por lo tanto, tenemos que tratar de encontrar la relación entre EXX ¿cierto? XX es lo que se deforma acá. Esta relación XX y la relación Y. En otras palabras, simplemente la relación entre cuánto se alarga y cuánto se acorta. ¿Verdad? Y eso puede hacerlo en cualquier... ¿Está claro este concepto o no? A ver, ¿cuál sería esa variable que nos da esta relación? A ver si me pueden... A ver, señor Oscar Limachi, a ver, ¿cuál sería esa variable, esa relación? Usted la puede medir en laboratorio, ¿verdad? ¿O no? Sí, ingeniero. ¿Y cómo la llama esta variable? Si no me equivoco, es el módulo de Poisson. Es el módulo de Poisson. Pero es importante, y lo que quiero que ustedes se den cuenta, cómo lo pueden medir el módulo de Poisson y que realmente existe este módulo de Poisson, ¿verdad? Y fíjense este módulo de Poisson, que vamos a decir acá, que sería igual a menos esto para que sea positivo, el módulo de Poisson, porque el XX, en este caso el XX es negativo y el Y es positivo. Entonces, esta ecuación, que es el módulo de Poisson, es la otra. Dijimos que vamos a ver que hay tres importantes propiedades del material. Es el módulo longitudinal, que es el que vimos acá. Ahora vamos a ver el módulo de Poisson. Y el otro es el módulo transversal, que vamos a tratar de entender, módulo transversal. Si bien hay una relación entre ellos, pero esas son las tres variables. Por lo tanto, las tres variables que vamos a tomar acá son E, el módulo de Poisson y el G. Todavía no estamos viendo el G, que tiene que ver con las tensiones tangenciales. Aquí está el módulo de Poisson. Entonces, ¿qué es lo que me interesa ahora? ¿Cuál es el XX debido a sigma Y? Y el XX debido a sigma Y, que lo tenemos acá, el EXX debido a sigma Y, lo hemos llamado el sigma 1, sigma 1, 2 por sigma Y. El sigma 1, 2 por sigma, el sigma 1, 2 multiplicado por sigma Y. Ese es lo que estamos hablando. El XX debido a sigma Y, ese va a ser es lo que tenemos que tratar de encontrar. Entonces, vamos que este XX, pero debido a sigma Y, es el módulo, aquí vamos a ver, acá el XX va a ser igual a menos sigma por Y. Entonces, este XX debido a sigma Y va a ser igual a menos gamma por Y. Tal como hemos puesto acá. Ese es el sigma X. Y el Y a su vez, obviamente que tiene que ser igual a el sigma Y. Vamos a usar la misma lógica que acá. Va a ser 1 sobre... bueno, vamos a hacerlo con calma. Entonces aquí el Y
va a ser 1 sobre el E, tal como estábamos allá también, 1 sobre el E de XX sigma el E y E va a ser XX, me da esto. Ahora yo quiero el E y E. El E y E es 1 sobre esto, que multiplica el sigma y E. Y por lo tanto, ahí vamos a llegar a que este valor, reemplazando el E y E, vamos a tener que finalmente el XX va a ser 1 sobre E menos 1 sobre E, que multiplica el sigma y E. Y multiplica multiplicado por el cociente de Poisson. Menos J sobre E, multiplicado esto por sigma y E. De donde llegamos a que el alfa 1, 2 es igual a menos J sobre E. Tal como está acá. Entonces, con estas relaciones, haciendo esto, que aquí está explicado, considerando que el módulo es este, llegamos a que este valor es lo que acabamos de decir, es el gamma 1, 2, es esto, ¿no es cierto? El gamma 1, 2 va a ser esto. Y por lo tanto podemos de ahí llegar a que ya tenemos el alfa 1, 2 y el alfa 1, 3 es haciendo en la dirección Z lo mismo y por lo tanto ya tengo yo el alfa 1, 2 y el alfa 1, 3. ¿Qué es lo que queremos nosotros acá para el alfa 1, 2, el alfa 1, 1, el alfa 1, 2, el alfa 1, 3? Por lo tanto ya estamos en condiciones de decir que el XX vamos a tener que el XX, por lo tanto, va a ser, está medio confuso esto, debía haberlo hecho nomás. Acá, el XX, por lo tanto, va a ser este gamma 1, sigma XX, más el gamma 1, 2, alfa 1, 2, por sigma Y, más el alfa 1, 3. Y por lo tanto, ya hemos definido que de esta forma, que el XX es igual a 1 sobre E, que multiplica sigma XX, más menos O sobre E, que multiplica sigma Y. Y de forma análoga tenemos menos O sobre E, que multiplica el sigma Z. Si el material es homogéneo, estos son lo mismo para cualquier dirección. Si no, eso tiene sus propios módulos de elasticidad. ¿Cierto? La madera tiene un módulo de elasticidad paralelo a las fibras y tiene un módulo perpendicular a las fibras. Cuando consideramos el acero y el hormigón, bueno, consideramos básicamente que están en las mismas, que tienen las mismas direcciones, que tienen los mismos valores en las direcciones. Fíjense, con esto hemos encontrado estas variables. Por lo tanto, el XX acá sería igual a 1 sobre E, que multiplica el sigma XX, menos el J, que multiplica sigma YY, más sigma ZZ. Esto que hicimos para XX, hacemos para el YY y para el CZZ. Por lo tanto, solamente con estas tres constantes hemos definido estas relaciones.
¿Sí? Entonces, ya tenemos, por lo tanto, esas tres direcciones y, por lo tanto, ya hemos definido el sigma XX, el sigma, el EXX, el EYY y el EZZ, y, por lo tanto, ya hemos encontrado las respectivas constantes. Ahora, cuando hablamos de la distorsión angular, que es lo que nos faltaría esa otra constante, ¿qué es la distorsión angular? Cuando planteamos una tensión tangencial, como está acá en esta dirección, y una para arriba, las tensiones tangenciales, esto va a hacer que este ángulo se distorsione. Y entonces, este coeficiente alfa 4A4 es simplemente medir en laboratorio cuál ha sido el cambio del ángulo cuando hemos aplicado una tensión tangencial y por lo tanto definimos esta variable, este alfa 4,4 como siendo el módulo transversal. Bueno, esto ha sido para darles una idea de que esta es la forma, esto es cómo están relacionados las tensiones y las deformaciones en un material. Y de esta forma podemos llegar a la relación que está acá de las tensiones respecto a de las deformaciones respecto a las tensiones. Haciendo eso en cada una de las direcciones, hemos planteado la matriz de elasticidad, que la vamos a llamar, que es la ley de Hooke para las tres dimensiones. Y esto está en función de el módulo de Poisson en cada una de sus direcciones, el módulo longitudinal en cada una de sus direcciones y el módulo transversal en cada una de las direcciones. Cuando son materiales isotrópicos, obviamente que todos los módulos de elasticidad son iguales a uno solo, que se lee en cada una de las direcciones exactamente el mismo, por lo tanto, reemplazando esto, tenemos para un material isotrópico. Bien, a ver, ahora sí quisiera ver qué dudas hay. Es una forma simplemente para que entiendan cómo lo ha concebido Hooke, su fórmula, sus ecuaciones, y obviamente en las tres direcciones. Ahora sí, ustedes toda la vida han avanzado solamente en una dirección. Bueno, en una dirección es tan simple como que sigma XX es igual a E por EXX. Entonces, esto después ya para utilizarlo vamos a hacer la inversión para tener las tensiones en función de las deformaciones. Bueno, a ver, aquí lo terminaremos, a ver, pero ahora quiero que veamos si esto está claro o dónde tenemos que reforzar. Señora Paz. Está claro, ingeniero, hasta aquí. A ver, señor Daniel Casas. No hay pregunta. A ver, señor Patricio Condori. Está claro, ingeniero. Señor Toco, a ver. Nunca está el señor Toco, pero a ver. Bueno. Señor Jordi Cruz. Está claro, ingeniero. Ya. Gonzalo Alcázar, señor Alcázar. Sí, ingeniero, está claro. Grady Poma. Está claro, ingeniero. Ya. O sea que no hay dudas. Señor Hernani. Sí, está claro. Solo que no sé si nos podría proporcionar al grupo Inge este documento. O tal vez ya lo pasó y yo no lo tengo. A ver, señorita Rengel, esto está en el grupo, ¿no? Creo que no ha pasado todavía. El primer capítulo ha subido, pero lo puedo subir este segundo capítulo. ¿Lo puede subir? Sí, ingeniero. Ya. Lo sube, por favor, para que nos sirva de base esto, para que vayan estudiando.
Pero aquí no hay, aquí debes entender el concepto. Si hemos entendido el concepto, ustedes van a tener claramente, cuando les pregunten qué es el cociente balastro, qué es el módulo longitudinal, qué es el módulo transversal, lo van a tener terriblemente claro, ¿verdad? Y eso les va a permitir ver, ¿no es cierto? El módulo de acidicidad longitudinal del acero es mucho mayor que del hormigón, por ejemplo, ¿no? A ver, señor Jorge Cruz. Se ha entendido, Inge. No hay dudas. Señor Quispe. Se ha entendido, Inge. Señor Mauricio Ramírez. Ingeniero, perdón, yo sí tengo una duda, pero no es tanto del avance ahorita de la materia, sino quería preguntarle ¿para qué fecha vamos a hacer el examen? Por eso ya le hemos dicho, la próxima clase la señorita Rengel les va a pasar los 7 alumnos que tienen que estar listos para la próxima, los voy a por el Zoom para que den su examen. Eso vamos a hacer. Lo que podemos hacer, a ver, señorita Rengel, es que a las 5, de 5 a 5 y media, pasen 6 o 5 y después otros 5 se acoplen un poco más tarde. Porque creo Entonces, que 7 va a ser mucho. son 21 personas. Todos están, Y todos van a dar exámenes, señorita Rengel. son 21 personas que asisten a clases. Entonces, como me dijo de 7, yo creí que vamos a dar 3 días el examen o vamos a dar solo 2 días. Pueden ser 2 días si entramos 1 hora y media, 5, 1 hora y media, otros 5. Me voy a tener que bancar 3 horas, pero ni modo. Ya, ingeniero, está bien. Entonces el martes puede ser que vamos a tomar los primeros 5 a las 5 y media. Ya. El día martes 27. Sí. Ahora, si quieren, de 5 a 6 y media y de 6 y media a 8. O de 5 y media, de 5